Ramiro Guarderas Iturralde nació el 11 de marzo de 1932 en el centro histórico de Quito, en la casa de su abuelo Antonio Iturralde, donde también nacieron sus 7 hermanos. Desde niño, Ramiro se identificó con la pintura y aprendió bajo la tutela de su padre, Sergio Guarderas González, quizás uno de los mejores pintores del siglo XX, el pintor de Quito. Es autor del libro La Belmonte y yo, donde relata sus vivencias de más de 80 años viviendo en la ciudad de Quito, convirtiéndose en un verdadero tesoro para los amantes de la lectura y la historia de la capital del Ecuador. Ramiro Guarderas Iturralde es un chulla quiteño de cepa. Hola amigos de Quinta Parada Magazine, bienvenidos a un nuevo programa. Hoy estamos felices con Sandra, pues contamos con la presencia de un caballero a carta cabal, un quiteño de fuste, que nos va a llevar hacia un Quito de antaño. Vamos con él a recorrer las historias y anécdotas de esta querida ciudad. Es el arquitecto Ramiro Guarderas. Bienvenido, Ramiro, gracias por haber aceptado nuestra invitación. Mira, el comienzo de este diálogo, no me pongas en alto, no soy tanto. Ay, qué lindo. Soy un de los quiteños que nos decíamos los chulla quiteños. Los chulla quiteños. Personajes, digamos, que yo reconocía muchos de ellos, que eran las personas que vivían de las anécdotas, de las chanzas, de los chistes. Claro. Muchos de ellos eran simplemente individuos que estaban arrimados a las amistades para tener de qué disfrutar y con qué gozar. Ese era el chulla quiteño. Ese era el chulla quiteño. Ramiro, para empezar nuestra charla, ¿qué te parece si nos cuentas? ¿Te puedo tutear? Con todo derecho. Muchas gracias. Qué barbaridad, qué alzada está chulla rionondeña. Ya veré yo el momento de conquistarlo. Ya veremos, ya veremos. Ramiro, ¿qué te parece si nos cuentas sobre lo que recuerdas de tu niñez? ¿Dónde naciste? ¿Quiénes fueron tus padres? ¿En dónde creciste, por favor? Bueno, yo tengo la suerte de haber nacido en un hogar muy especial. Me crié especialmente con mi abuelo materno, don Antonio Iturralde Egues. Él era un hombre de una habilidad extraordinaria, casi un creador. Él era relojero. ¿Ya? Pero tenía tantas habilidades que no me puedo contar. Veía a mi abuelo sentado en un torno de pedal, haciendo con sus lentes de aumento, cogía las agujas viejas que desechaba mi abuela y las guardaba porque con eso cortaba y con eso le ponía en el torno y hacía lo que se llama hacer el cabezal para que entre el piñón de estos relojes que eran de cuerda. Oh, ¡qué maravilla! Entonces, Wow. él los tenía desarmados totalmente. Igual que las leontinas, que era un reloj más grande que el que usaban los señores en esas épocas en los chalecos. Ajá. Con la cadenita. Muy Con elegantes. la cadena de oro. Muy elegantes, por cierto. Y cada reloj de esos tenían las de 3 tapas que se llamaban. Abría la una para ver la hora, la otra para ver la dedicatoria de la tapa, dedicada el regalo a tal persona, Esos eran los relojes, las leontinas. Leontinas, qué lindo. Entonces esa es la habilidad de mi abuelo, ese relojero. Él instaló, después de los terremotos que se cayeron las torres de Santo Domingo y de la Merced, esos relojes que están instalados fueron instalados por mi abuelo. También. Y el reloj de la Plaza Grande, ese también. Qué lindo. ¿Hecho por su abuelo o solo instalado? No, instalado. Instalado nada más. Los relojes los traían del exterior, pero eran todos relojes de cuerda, nada había ese tiempo eléctrico. Y aquellos relojes, por ejemplo, de los campanarios que van coordinados con una serie de pesas para que esos son los que mueven. Todos los relojes tenían una pesa que es la que va moviéndose para que se muevan los piñones y luego de eso, pues, esos traducían a los golpes de los campanarios de las iglesias. Esos relojes, bueno. Entonces, claro, yo nací en esa época de un individuo muy hábil y que además sus hijos heredaron de él muchas de esas habilidades. Qué interesante. El hijo mayor de mi abuelito, que era el que seguía a mi madre la mayor de los hijos,
Mi tío Jorge era un hábil mecánico automotriz. Él era de los primeros mecánicos de motores diésel. Después él fue mucho a vivir en los Estados Unidos, allá se murió y allá manejaba justamente, dirigía unos talleres, digamos, de una compañía muy grande. Y los otros dos tíos, los menores, mi tío Alfredo y Antuco, ellos nada menos que hicieron las primeras emisoras de radio de esta ciudad. Ah, vaya. ¿Cómo se llamaban las emisoras? La Gran Colombia, Ya, la Democracia, ya, la Atahualpa, ya. y antes de eso la radio que era de la Escuela Central Técnica. Qué hermoso. ¿Y usted cómo era de niño? Yo, Sí, ¿cómo era? ¿Travieso? travieso, ¿Inquieto? sí, inquieto. También. Muy Peleaba con mi hermano Hernán. ¿Por ¿Y qué? de joven? Bueno, ya de joven, en mi otra etapa, cuando me vinculé a mi otro abuelo en la Plaza de Toros Belmonte. Ya, cuéntenos sobre eso, por favor. Esa ya es una etapa de otra forma de vida. Ya. Desde niño, pues, si yo te digo que habrá algún ecuatoriano, no sé, que se haya subido a la cabeza de un elefante. ¿Quién sabe, no? Quién sabe, pero yo sí. Ah, también. ¿Por qué? Porque los circos llegaban a la plaza de mi abuelo. Ya. Ay, qué Y eran los maravilla. circos que venían desde el exterior, aquellos que traían leones, el elefante, las panteras, las hienas. Así Aquí nosotros teníamos la oportunidad, siendo niños, conocer aquellos bichos, animales, que en muchos de los casos recién la gente veía en las películas de Tarzán. Claro. Así era. En esa época ya había Tarzán en las películas. de Claro, Tarzán. ya había. Ahí había Tarzán, Ya. Johnny Weissmuller, que era Claro. las el primeras original. películas Ajá. que venían ya pues con las primeras. Entonces decía yo, una cosa era para los compañeros contemporáneos míos de los colegios ir al cine a ver al Tarzán, Ya. pero yo sí tuve la suerte de conocer, verles a todos esos bichos por la plaza de mi abuelo. Qué lindo. Qué maravilla, qué maravilla. En su época, ¿desde dónde empezaba Quito y dónde terminaba? Bueno, yo creo que Quito empezaba a formarse como una verdadera ciudad desde la estación del ferrocarril, ¿Que quedaba en dónde en esa época? donde es ahora En donde es ahora actualmente. actualmente. Ya. Ahí es que se hace la terminal y por eso es que todo ese sector se instalan las primeras fábricas industriales de Quito, Ya. especialmente de textiles. Entonces, por ejemplo, los señores Pinto empezaron a hacer sus fábricas hacia la parte del oriente. En cambio, en la Maldonado tenía la fábrica que era de unos señores de Artigas, que tenían ellos un almacén. Los señores de Artigas, ellos tenían la industrial algodonera, se llama esa fábrica. Después seguías hacia abajo, cerca justo del puente del Machángara, estaba la fábrica de tejidos de un señor Palacios. Además yo conocí todo eso porque este señor Palacios era casado con una hermana de mi abuela. Ya. Entonces en esa época ir a conocer esa casa, ahora se conserva la casa, creo que hay un centro de recuperación de todo lo que son estos equipos de computadoras, todo eso. Es un edificio grande que está justo donde es la bajada del puente del Machángara, el puente viejo del Machángara. Y en esa era la hacienda de unos señores Palacios, Ya. de don Nicanor Palacios, casado justamente con una hermana de mi abuelita. Qué lindo. ¿Y dónde terminaba la ciudad? Que le preguntaba Sandrita. Bueno, entonces para mí digamos que empieza la ciudad Ya. por ese lado, pero asimismo por la calle Ambato tú te ibas ya, digamos, a la Magdalena. Ah, Toda esa parte de arriba ya la gente vivía, donde era el primer círculo, servicio geográfico militar en calle Ambato. Allí todas esas casas ya eran, digamos, de personas que tenían dinero y muchas de esas casas se conectaban con el panecillo. qué bien. Claro, claro. Qué Entonces, interesante. hay ese barrio, por ejemplo, por donde era la Escuela Central Técnica, Ajá. que es eso, terminando la 24 de mayo, allí había todavía una parte, digamos, de una quebrada del Pichincha, por donde bajaban los
hieleros. Oh, también había hieleros por aquí. Claro, lógico, ¿no ves que Claro. después cuando allí se instala la primera fábrica Ya. de los señores de la Victoria, de los señores Borbeck, ellos entonces ya empiezan a hacer el hielo en cubetas y a vender la primera fábrica que era la Orangini. En ese sitio, plazoleta del final de la 24 de mayo, ahí era todavía el Pichincha. Te estoy diciendo que bajaban todavía los hieleros con el hielo Fíjese. a vender cuando no habían la fábrica primera que se instala de hielo allí. Ya, qué chévere. Y de joven, usted debe haber tenido muchísimos amigos, pues con la pinta de, Ah, sí, de que Ramiro, se me carga imagino Ay, que ha de Dios haber mío, no me sido, alaben, pero no. rompe corazones, Ramiro. Ninguna. No, no, Rompe no. corazones, Ramiro. ¿Cómo se divertían? ¿Qué cantante estaba de moda en aquella época? ¿Recuerda usted eso? Nos parece pero interesante perdóname, saber. son la época de los Valencia, del Mototo Valencia. ya. Yo le conocí a él y el grupo del, ¿cómo era? El Valencia y el Benítez otro. y Valencia. El Benítez Ya. y Valencia. Ellos frecuentaban mucho la plaza de mi abuelo. Ya. Qué maravilla. Que Los Inocentes era el centro de distracción tanto de los niños bonitos de Quito como de la gente popular. Ya, en la Plaza Belmonte. En la Belmonte. ¿Qué sucedía ahí durante estas Bueno. celebraciones? Mira, en la temporada de Inocentes, primero la plaza esa construyó mi abuelo, Ah, ya. ¿Cómo se llamaba su abuelito? Abel Guarderas. Abel Guarderas. Sí. Esa era una propiedad de la madre de él, de mi bisabuela, una señora de apellido Murillo. Ella era nieta del general Murillo, del héroe libertario de las campañas, digamos, de Colombia, general Murillo. Ella era nieta. Entonces un señor Guarderas, que era decán, creo que de García Moreno, él se casó con una hija de ese señor y tuvieron una hija, mi bisabuela, y ella compró todos esos terrenos donde era la Plaza de Toros Belmonte. Que hasta ahora Que hasta existe, ahora ¿no? es. Esa plaza, bueno, hasta ahora existe, pero no es lo mismo que fue. Entonces, mi bisabuela, Mercedes Murillo, que se quedó viuda porque le mataron a su esposo, que era edecán de García Moreno. En ese momento él era conservador y uno de los liberales en alguna de esas contiendas le mataron a mi bisabuelo. Entonces mi bisabuelita, que se quedó sola, les mandó a sus hijos, ella disponía de plata, dinero, a educarse en Chile. Ya. Es por eso que mi padre es chileno. Ah, fíjese usted, ya. Mi padre es chileno, pues mi bisabuela Michita les mandó a los dos hijos hombres a educarse en Chile. Carlos el Mayor y Abel el Segundo. Bueno, la historia es larga. Mi tío Carlos vino aquí contratado por el gobierno de Leonidas Plaza para que haga los estudios y el trazado del ferrocarril que iba a ir desde Ambato al Curaray. Wow. Porque él había trabajado en Chile haciendo este tipo de trabajo. Era un ingeniero civil, pero especializado en asuntos de ferrocarriles. Entonces ahí viene, digamos, le contratan que venga mi tío Carlos para hacerse cargo de los estudios para abrir el ferrocarril que iba desde Ambato hasta el oriente. Ese ferrocarril llegó de Ambato a Pelileo. ¿Conocen ustedes Pelileo? Claro, por supuesto. En Pelileo hay una estación, la más vieja, y ahí hay una máquina de las más antiguas. Nunca se llegó a completar esa línea de ferrocarril porque, claro, posiblemente. Bueno, ya mi tío falleció ahí justamente, le dio la fiebre amarilla y murió, así es que ahí tuvo que ya regresarse mi abuelo con sus hijos, que ya tenía ya con mi papá y los otros hermanos, venir al Ecuador. Ahí es que en la propiedad de mi bisabuela, que era toda esa zona de San Blas, se le ocurre construir a mi abuelo la plaza. Qué interesante. ¿Esto fue en qué año más o menos? Estoy hablándote del año del 18. 1918. Antes de que usted nazca, incluso. No, yo todavía no. Claro. Ni en espíritu creo que existía. No, pues esta es una época en que mi abuelo
ocurre construir una plaza a su manera, porque es Qué visionario, ¿no? ¿Ah? Qué visionario. Además, porque era aficionado a los toros. Era taurino. Había afición a los toros aquí desde la época de la colonia. Claro, claro. Tú sabes que los españoles siempre tuvieron esa tradición. Y los toros se hacían aquí en las plazas públicas. Claro. Por ejemplo, se cerraba un tablado en Santo Domingo. Había una de las primeras plazas de toros, era lo que se llamaban en Huangacalle. Es donde la calle, esa que es la Avenida Colombia ahora, ¿Ya? será Huangacalle. Qué lindo. Entonces ahí hubo la primera plaza de toros. Pero no solo de tablas, de un cerramiento como se hace para los pueblos. Ya. No como hizo mi abuelo con graderías. Ah, ya. Y además, algo muy especial, la única plaza en el mundo tiene las características que tenía la plaza de mi abuelo. ¿Por qué? Coméntenos. Porque tenían los palcos no en las gradas, sino en el contorno, en el retorno. Entonces, Wow. la pared, ahí iban 42 palcos, en todo el palco tenía una ventana de medio punto más o menos, o con otro tipo. Y ahí era el palco donde la gente de dinero iba a la habitación que era con puerta, con todo. Ah, qué interesante. O sea, en los burladeros. En los burladeros. No había, no había el callejón, que se llama, Ya, solo los 4 burladeros, que la plaza no era de un teatro muy grande, solo Ya. tenía 30. Pero yo creo que el haber hecho los 42 palcos Ya. eran porque la idea de mi abuelo debe haber sido que ahí se realicen, como lo hizo por todos los años, las festividades de inocentes. Qué lindo. ¿Y qué personal, y qué toreros, mejor dicho, qué figuras del toreo Bueno, usted recuerda que han venido? perdóname, ahí toreó, bueno, había un torero de aquí conocido, Félix Rodríguez. ¿Ya? Allí estuvo justamente uno de los fundadores vino para fundar, que era de los mejores toreros antiguos. Yo me voy a acordar el nombre. Edgar Puente, tal vez. No, él aprendió a torear. ¡Ay, qué ¡Qué lindo! maravilla! Ellos eran de los Ya eran más aficionados. jóvenes. Donoso. Había un grupo de aficionados que nosotros, pues mi abuelo les prestaba y practicábamos. Yo con ellos practicaba los toros. También era Sí, toreé usted. yo. ¡Qué alhaja! ¡Qué lindo! Nos robábamos al toro de reserva, ya cuando mi abuelo se iba a la casa, que estaba ahí al lado, a tomar el café. Entonces nosotros entraba yo con aficionados, por ejemplo, de esa época, que eran aficionados a los toros, y le sacábamos el toro de, ¿cómo se llama? De reserva. De reserva. ¿Qué edad tenía usted en esa época? 16 años. Qué jovencito. Así se divertía usted entonces. en Uy, su con juventud. todo. Claro. me La imagino. plaza era para mí una diversión, porque Claro. simplemente ya, imagínate que en esa plaza ya cuando con mi padre y mi tío se nos ocurrió iniciar con la fábrica de muebles, Serven, lo hicimos ahí en la plaza. Ah, no me diga. Ahí empezaron. Por eso se llama Serven, porque era Sergio mi padre y Rubén mi tío. Entonces ya cuando la plaza no estaba en condiciones, porque ya se inauguró la plaza de Iñaquito, y la Arenas, que también era un poco más grande que la de mi abuelo, pero el municipio le compró eso a un señor que era el dueño de esa plaza, ya me acuerdo el nombre, y el municipio después le votó y ahora es un centro comercial ahí en la Arenas. Claro. Esa era la Plaza Arenas. Ajá. Bueno, y claro, mi abuelo, hicimos nosotros la fábrica con papá, Ya. se llama Serven. Fábrica de muebles. Claro, yo Ya. empecé con Serven, después nosotros terminamos con el Provenzal, que era la fábrica claro, también muebles. Provenzal. Recuerdo, eso ya es algo que ya eso nosotros, ya es ya es casi de nuestra moderno, de época. nuestra época. Ese Claro, ustedes ya nombre, deben sí. haber conocido. Claro que sí. Remontémonos ahora, en cambio, a su niñez. Sí. ¿Cómo se divertía? ¿Qué hacía? ¿Qué jugaba? ¿Qué Pelear juguetes con mi hermano tenía? Hernán, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? Cuando en la plaza nosotros niños venían los circos, como te digo, ¿no? Ajá, los circos. Yo ya. alguna vez que le contaba no me podían creer decir que yo me allá. Y tengo la foto, sentado yo en la cabeza de un elefante. ¿Y se subía a los trapecios? Nosotros después hacíamos eso. Ah, ¿Ya? Cuando ya los circos se iban, nosotros con mis primos
como las vigas de la cubierta de la plaza eran, ahí instalábamos con unos cabos para tirarnos de un entablado en el trapecio a cogernos de otro trapecio. ¡Qué alhaja! Es que todo lo que se hacía en la plaza hacíamos, boxeamos. Boxeador también, Ramiro. Sí, no, sí te digo. Si hasta un día mi padre me prohibió, cuidadito, vos te vayas a meter a boxear, ¿no? ¿Y lo hizo? No. Ah, bueno, No, obediente. Pero Entonces. como ahí entrenaba una academia de box que se llamaba Chile, Ya, el entrenador era un señor Toneta, ya. una cantidad de boxeadores de esa época de Quito. La plaza de toros de mi abuela era el centro del box. Ahí empezaron a venir los primeros cachascanistas, estos. Sí, los cachascán, los que peleaban La lucha de libre. la lucha libre. La lucha de libre, mentira. cachascán, exacto. Ajá. La primera circo que trajo esa rueda de las motos estuvo en la plaza, el circo Trianón. Ya. Entonces, de todo ese circo yo me acuerdo mucho. ¿Qué pasaba? Los hijos de los dueños de los circos eran contemporáneos nuestros, y entonces también disfrutábamos de eso. Nunca nos podíamos entrar a los circos cuando nos dé la gana, hacer las mismas cosas que hacíamos. Entonces, eso eran los circos. Los toros, cuando había todavía toros aficionados, Ya. había un grupo de chicos aficionados a los toros, nosotros les dejábamos que vayan a hacer sus prácticas ahí, ¿no? Claro que sí. Box, el básquet, ¿verdad? El básquet se jugaba en esa plaza. Ya, también. Todavía no había ¿cómo es el coliseo? No. A ver, el coliseo, ¿sabes qué era el coliseo? ¿Qué? El Camal de Quito. Miren, Ese es el primer Camal de Quito. No, el segundo Camal. el segundo camal. El primer Camal de Quito, ¿dónde era? No sé. En no el sé, Teatro Ramiro. Sucre. Ay, qué lindo. Wow. El presidente Ventimiglia, cuando hizo ese edificio para tener un centro de ventas, de promociones en la plaza del teatro, Ajá. que justamente dicen que era como un centro comercial y ahí estaba abajo, en la parte de donde es el escenario del teatro, Sí. abajo, hay todavía las especies de cuartos que eran los corrales, que era ahí el Camal. Qué increíble. Y ahora es el hermosísimo teatro. Pero ahí mismo, en esa misma época, en tiempo de Ventimiglia, y ahí dedicó para hacer el Teatro Sucre, Ya. para que su hermanita tenga donde distraerse, Marieta de Ventimiglia. Marieta de Wow. Ventimiglia, claro que sí. Entonces, eso, de ahí es que pasa el hacerse el Camal, donde es Ya. el Coliseo. En esa calle, el Olmedo, donde por ahí se entraba. Ese era el primer Camal. Perfecto. Cuando usted era adolescente, ¿ya se celebraban las fiestas de Quito? ¿O eso vino Pero eso luego? eran los inocentes, pues. Y no- cuando usted Pero diga- eso era el 28 de diciembre, Claro. ¿verdad? Pero por el 6 de No, diciembre. pero atiéndeme, el Ya. 6 de diciembre, a ver, el 6 de diciembre no se celebraba nada aquí. No. Nos llevamos, yo me acuerdo, a la Plaza Grande, a la escuela, a hacer un homenaje a la bandera, pero todavía no había el himno de Quito. Ya. Entonces cantaba el himno nacional frente al municipio, ahí de la Plaza Grande, Ya. en el edificio antiguo, y eso era todo, perdóname. 6 de diciembre no. ¿Y el himno de Quito cuándo se creó? Ahí se crea el ¿Cuándo himno de se Quito. escribió? No me acuerdo el año, pero de verdad, cuando yo estaba en la escuela Borja, todavía no había el himno había de el Quito. himno Yo de creo Quito. que al final del colegio del Borja ya nos enseñaron a cantar el himno nacional cuando estuve yo en el otro Borja, en el del norte. Ya. Ok. Ramiro, sabemos que eres arquitecto. Sí. Coméntanos algo, por favor. ¿Cómo tú ves la arquitectura de la época en la que tú eras adolescente? ¿Cómo crees que ha desarrollado o cómo ha evolucionado la arquitectura de la ciudad de Quito hasta hoy, los tiempos modernos? ¿Crees que la ciudad ha crecido de una forma ordenada o no? Mira, yo creo que la primera demostración de la arquitectura fue cuando se acabó la Guerra Mundial. Ya. Cuando la gente empezaron, los personajes que vivían en las residencias en Quito, las casas grandes de 4 patios, donde vivía la gente, empezaron pues a buscar cómo irse al norte por una razón.
en el centro no tenían cómo guardar los carros, ¿no es cierto? No, pues claro, ese es un problema que hasta hoy persiste. Pues entonces había justamente gentes que en el centro tuvieron terrenos y hicieron garaje. En toda la plaza de San Marcos, frente a la plaza, hay una casa que era de los señores de estos, Benalcázar, que él hizo el padre del Mario Benalcázar, él construyó, está la casa esquinera, que es museo, es un centro de actividades artísticas, pero hacia abajo, hacia la quebrada, hizo los garajes Quito. Ya. Entonces la gente que en el centro tenía carros iba a guardar los carros ahí o en otros garajes que habían cerca, digamos, de las iglesias. Mira, Santo Domingo, el convento de Santo Domingo. ¿Sabes qué más de convento? ¿Sabes qué fue? No. Cuartel del ejército y cuartel de la policía. Ya. Qué No sabíamos increíble. ese dato. Porque simplemente aquí los cuarteles eran en el centro. Ya. El cuartel de infantería, el Vencedores, eso era cuartel. Ya. El convento Ya. de Santo Domingo, lo Ajá. que da la calle Pereira, Ajá. esa parte fue primero cuartel del ejército, después fue de la policía, así, ¿no? Ahí tuvieron también la policía, cuando no tenían ellos todavía, digamos, no les habían dado el local de la calle de la Maldonado, bueno, Ya. ahí era la policía. Tan así es que cuenta la historia, y mi padre, porque allí en una revolución, la de las 4 horas, le mataron, le asesinaron al papá de los Patiños. Ya. ¿Por qué? Porque por la revuelta, porque revuelta, él él defendiendo, estaba- digamos, era un movimiento, digamos, después de la famosa, digamos, de las 4 horas, hubo las 4. Entonces, siempre habían estos levantamientos militares por asuntos políticos, y en uno de esos movimientos justamente le asesinaron al papá del asesinaron. Rodrigo Qué Patiño. interesante. ¿Y desde qué año empieza ya Quito a extenderse, a cambiar A su partir de esos arquitectura? años, te digo. A partir de esos años. A ver, a partir del final de la guerra. El crecimiento del norte de Quito a partir del Parque del Ejido, que en un tiempo ahí no era todavía parque, porque el parque más importante era la Alameda. Ya. El parque de la Alameda era una belleza porque era parque cerrado, todo enrejado. Ahí adentro está el observatorio, Sí. entonces había donde está el monumento a Bolívar, Ajá. que se instaló, ahí era el portón de entrada, era un portón de arco de medio punto, grande, y 2 laterales, pero todo era cerrado. Y al frente, donde es el Banco Central y todos los edificios altos, Claro. todos era el Seminario Mayor. Ah, eso era el seminario mayor. El Seminario Mayor, que tenía unos jardines maravillosos. Eso sí les ocurrió, desgraciadamente, cuando se planteó el plan regulador Gómez de Odriozola. Se empezó pues a reformar un poco y a planificar. Eso era el plan regulador Gómez de Odriozola, que determinaba cómo se va a crecer la ciudad de Quito, para dónde se va a ir. Las personas que tenían las casas en el centro, que eran gentes, la mayoría adineradas, o Claro. que tenían una profesión, muchos de ellos eran dueños de haciendas, por supuesto. Lo que tenían es la casa para educar a sus hijos, pero eran dueños de haciendas. Yo de mis compañeros del Borja, que yo me eduqué ahí, yo creo que por lo menos el 30% de los padres de ellos eran dueños de las haciendas cerca de Quito, ¿no? Claro. Entonces ahí es que empieza pues a crecer y se inicia la urbanización hacia la Mariscal. Desde el Ejido, que se mejora el Parque del Ejido, se construye el edificio de la Casa de la Cultura, don Benjamín Carrión. Eso eran terrenos que era el estadio. Ya. Y
donde está la Casa de la Cultura, Ajá. se llamaba la Cancha de los Capariches. De los capariches. ¿Quiénes eran los capariches? Los capariches eran los Los que barrenderos. Eso, Los barrenderos de Quito. Nos contó, A ¿recuerdas? ver, pero Los barrenderos, recuérdenos, sí. recuérdenos. Eran ¿Quiénes los indios que barrían Quito. Ah, ya. Esos El eran indio los que capariches. iba con una carretilla, con su poncho, todos esos indiecitos eran del norte de Quito, de la zona de Calderón, de todos esos. Ya. Ellos eran los barrenderos, Ya. les llamaban los capariches. Ramiro, por ahí nos contaron un pajarito. Dime. Que no solamente eras tú travieso, que no eras solamente pelearín con tu hermano, sino que también eras un niño muy travieso y le hacías unas cosas a tu mami, a las amigas de tu mami, a tus tías. Cuéntanos de esas anécdotas. Primero dinos qué edad tienes, por favor, Ramiro. 92, 92 después de años. 12 días creo que es. Vas a Wow, cumplir 92. No, de 22, Ay, qué Del 32, hermoso. de 1932. del 32 soy. Bueno, Muy con bien. esa memoria, esa lucidez, qué maravilla, realmente envidiable. Bueno, a ver, con mi hermano Hernán, que era el mayor, Ajá. mi hermano Hernán es mucho más pituco que yo. Ya, wow. Mi hermano Hernán, basta que él estuvo en la Cancillería, embajador en varios lugares. El Hernán era de otra calidad. Yo era el longuito, el que me llevaba con los... Es que más me crió en la plaza de mi abuela. Ya. No me faltaba, los inocentes para nosotros era la maravilla, con mis primos. Me imagino. Además, como era negocio de mi abuelo, entonces nosotros nos encargábamos de ayudarles Eran 42 chinganas en los palcos al frente. Bueno, tenía 72 sitios de comidas y entre esos eran 2, 4, 6, 8 salones intermedios que se convertían en los sucursales de las chicas de buena conducta. Oh, no me digas. Y usted feliz. Ahí. Conociendo desde ahí, ya te digo, Observando de lejitos nomás. a la cueca Esther, a la ñata. A ver, Cuica Estela, ¿quién No, más? porque los herederos me han de No, maldecir. no le van a ver, no le van a ver. Cuéntenos. A ver, no, cuéntenos, Es la que mía, mira- la Cuica Estela, ¿quién más? La chancho en bandeja. ¿Por qué? Le decían así, la chancho en bandeja, para una de estas meretrices. Todas esas tenían sus pequeños cabarets Claro. ¿sabes en cuál era la zona de los cabarets de No. Quito? La 24. Ah, bueno, de hasta marzo. Claro. ahora, bueno, sí, digamos. Las calles esas parte de arriba, eso, claro. ahí eran Parte, los ya. primeros cabarets. Ya. Entonces ellos, en Los Inocentes, le arrendaban a mi abuelo en las gradas, para subir las graderías del público, había unos salones laterales. Ya. Entonces ahí se instalaban, no te miento, con banda, con orquesta, ahí iban los chullas de plata a bailar con las chiquillas de buena conducta que iban allá. Pues. Qué maravilla. Diga. Al Qué lindo descubierto recuerdo. todo, ¿verdad? Al Al descubierto, sí, en el libro Y que con tengo. música, imagínate. No, pues ellos sí contrataban orquestas. Ah, bueno, ¿no? La banda tocaba para los de la plaza, para los disfrazados. claro. Pero en estos salones se daban el trabajito de tener orquesta. ¿Qué eran las orquestas en ese tiempo? Los músicos de las bandas del ejército, Ya. que ya sabían más o menos tocar la trompetita, que tenía una pequeña batería. Esos eran los que alegraban los bailes de las chiquillas de buena conducta. De la Borisoy, la de la chencha en bandeja, y un proaño. Bueno, digamos que Las solo bailaban, ¿no? anécdotas, sí. A ver, Solo pero- bailaban. sí, Solo sí. bailaban. No había ¿en por serio? dónde de eso hacer. Ah, no, ya, solo qué bailaban. susto. De ahí Ya, se iba muy para bien. otro lado. Yo pensé no- que les acompañaban con música a sus trabajos. Aposentos. No. Ah, ya, no. Ya, Está bien, marchaban valga la nomás. aclaración. A ver, pero por ahí nos contaron unos pajaritos que usted había hecho, que ustedes solían hacer, mejor dicho, unos muñecos de trapo. Bueno, ¿Cómo era? perdóname. Mi primo Raúl le cogió la afición y yo hacía con él igual. Nos hacíamos nosotros los muñecos de trapo. Los muñecos. Ya. Consiguiendo trapos y rellenándoles, cosiéndoles y haciéndoles nosotros las ropas. Ah, maravilla. No, creo que con Raúl llegamos a tener, si no recuerdo yo, quizás unos 36 muñecos. Wow. Pero como éramos aficionados a los toros, pues todos eran los varones toreros. Ya. Y Necesitaban nosotros un les chaleco. hacíamos los trajes de luces. Y para eso, mi otro abuelito, el Iturralde, él tenía unos sobrecitos de purpurina de oro. Ya.
porque era aficionado él también a hacer manualidades. Bueno, esa es otra historia de mi abuelo en Iturralde. Y entonces me regalaba a mí, y con estos nosotros, con el Raúl, les hacíamos, cosiendo nosotros mismos el traje de la pantaloneta del este, el charquetén de luz, y les decorábamos con el pan de oro. ¿Y qué pasó con el chaleco de piel? Espérate, no. A ver. Cuando No me estábamos adelanto. haciéndole, para uno de estos queríamos hacerle una chompa de cuero a uno de los muñecos, y a la Beatricita, la mamá de Raúl, iban a visitarle algunas señoras, ¿sí? Cuando yo veo una señora con un abrigo mayorcita, pero claro, el abrigo hasta acá, de astracán, ese es parecido al cuero negro, ¿no? El astracán. Entonces yo voy y tenía el dobladillo siquiera de 30 centímetros. No se va a dar cuenta, ¿no? Le corto. Y cuando la señora ya se va, cuando llega a la casa, cuelga, se encuentra. Y le llama al teléfono a ver, ¿qué? Anda, ve. La tía Alboadenazos que me dio la tía Beatriz, castigado por haberle robado el cuero a la señora. Esas eran las aventuras. Había el circo Razore, un circo Razore que venía con animales, tenía leones, todo eso, y tigres. Y el hijo de este señor Razore era más o menos contemporáneo mío y del Raúl. Les iban a vender al circo animales, burros o caballos viejos, para darles de comer a los animales. Ellos mismos ahí les pisaban y les daban de comer, porque si no, ¿con qué les alimentaban? Claro. Entonces, con el hijo de Razore, que éramos amigos, nos vamos arriba a Lichimbía, había un burro, y nos bajamos del burro a venderles al circo. Pero el dueño del burro ya sabía o nos conocía, bajó y le reclamé a mi abuelo. Pero ahí era tarde, el burro ya estaba en el sitio de los leones. Anda, verá que nos armaron. Ay, ya me imagino. El papá de Razore al pobre guambre le encerró y a nosotros, bueno, palizada, te das cuenta. Paliza. Y cuando jugaban los chullitas Suyos y bandidos. y bandidos. Pero eso ya era porque simplemente en la plaza, imagínate lo grande era para que juguemos nosotros, ¿no? Pero terror que mi abuelo entre, porque ya le oíamos, silbaba, el silbo de abuelo, ya le oíamos y ya silbaba para ver que nosotros nos corramos para que no nos vean. Claro. Porque claro, jugábamos a la guerra, por ejemplo, en el corredor, frente a cada chingana, que eran 42, le instalaba un pollo de adobe con reja para que ahí cocinen y hagan todo, pues hacía todo ahí. Entonces esos pollos quedaban hechos, para nosotros era entretenimiento, para después de los inocentes desarmar los pollos para hacer guerra con las piezas de adobe. Qué bueno, imagínate lo que era para nosotros tener un territorio como era la plaza. Claro, una maravilla. sí. Todo, ¿no? Aprender de todo. Si había el box, nosotros boxeábamos. Claro, ya nos comentaste esto. ¿Y qué tradiciones tenían ustedes como familia? No sé, se reunían a conversar, a Bueno, compartir. a ver, según las tradiciones, por ejemplo, en la casa de mi abuelito Iturralde, que era de otra mentalidad, él decía un sabio, un hombre tan inteligente. Él hizo uno de los nacimientos más famosos en esa época en Quito y en Ambato, que era todo movido. Ay, qué Todo movido. Yo alcancé a ver eso de niño porque le volvieron a armar un tío mío en la casa de mi abuelito, pero ya no completo. Pero tengo un recorte de periódico que habla del nacimiento de don Antonio Iturralde, famoso porque es un nacimiento todo movido. Ahora sabemos de dónde heredó Mercedes, su hija. Así es. Yo creo Esa que maravilla. de ahí viene Por todo eso, porque supuesto. simplemente mamá era una mujer, en cambio, que yo creo que ella nos hacía a nosotros la ropa, la madre. Y mis tíos, ya te digo, los dos Iturraldes, yo desde niño haber visto, no te miento, no es mentira, cómo se construyó una emisora. Pero por supuesto. Una radiodifusora, como ellos mismos hacían en el torno los transformadores, para luego ellos instalar en el mueble de hierro, hacer las transmisores de la Gran Colombia, de la voz de
del Atahualpa, 4 emisoras. Sí, ellos fueron dueños de la Gran Colombia. Qué lindo. Cuando el Mocho Ceballos, que era cobrador de la Gran Colombia, Ya, hasta que se quedó él con la radio, verás. ya. El Mocho Ceballos. Qué alhaja. Qué Es que en alhaja. la Escuela Central Técnica, que mi padre era rector, había pues también Ya. radiotécnicos, se Ya. hacían radiotécnicos. Ya. Y Ramiro, cuéntenos algo. ¿Desde cuándo empieza en ti ese amor por la acuarela? Cuando nos invitaste a tu casa en diciembre pasado, vimos unos cuadros maravillosos. Porque simplemente mi padre era uno de los mejores pintores de Quito. Ay, Pues. qué maravilla. Mi padre tiene 4 premios Mariano Aguilera. Nada más y nada menos. Padre era pintor, se educó en la Escuela de Bellas Artes. Cuando la Escuela de Bellas Artes era en el Parque de la Alameda, en la parte que da frente a la iglesia de Belén. Ahí era un edificio lindísimo, que ahí era la Escuela de Bellas Artes. Ya. La laguna que ya existía y al fondo, que ahora ahí era la Escuela de Bellas Artes. Ya. Mi padre estudió pues ahí. Ya. Cuando regresaron de Chile ya mis abuelitos, papá vino de la edad de 16 años. Ah, jovencito. Sí, porque ya cuando murió mi tío Carlos que te contaba, tuvieron que regresarse todos desde Chile. Vino ahí mi abuelo con sus hijos, los 4 hijos varones, y papá entró a estudiar arte en la Escuela de Bellas Artes. Ya. Cuando papá estuvo ahí, uno de sus profesores fue, por ejemplo, el pintor Nicolás Delgado, el Pedro León, el pintor, pero después contemporáneo, vecino de papá. Esa es la época en que papá, un pintor muy amigo de mi padre, que vivió con él aquí, porque vino a estudiar de Guayaquil acá, Bellolio, son de origen italiano, el Antonio Bellolio, un pintor que era compañero de mi padre. Y esa época de papá, pues son de los pintores, digamos, clásicos. Claro, claro que sí. Paisajistas de Quito. Por eso yo tengo artículos de papá que dicen pintor de Quito. Papá le dieron ese, porque le gustaba, todos los paisajes de papá eran casas de Quito, las calles de Quito. Eso era lo que papá le gustaba pintar. ¿Y ustedes pintaban en acuarela? Claro, entonces yo por eso aprendí la acuarela Ya. con papá. Porque ya te estoy diciendo, además, hicimos con papá, yo le ayudé mucho en estos trabajos. Papá se ideó una especie de taller para hacer unas bandas publicitarias en tela, en que pintábamos, digamos, desde la campaña de Galo Plaza. Toda la campaña de Galo Plaza hizo mi padre, ¡Qué alhaja! pintando como primer proyecto inicial unas bandas de tela blancas que decía Galo Plaza Presidente, que se ponían en las calles, en las casas. Entonces ese era un sistema que hizo mi padre en la plaza, por supuesto, de toros de mi abuelo, en un local, una especie de colchoneta en que poníamos una reja con alambre y ahí se ponían las letras, la tela al fondo y pintábamos a soplete. Ah, soplete. Claro, es que eso, mira, yo conservo, bueno, no, ya no conservo, le di a un sobrino mío, un lápiz de aire que era un lápiz para hacer, digamos, el mismo trabajo que hace con pincel, se hace con un lápiz de aire. Increíble. Con eso hizo papá muchos trabajos, yo conservé eso y yo también empecé a hacer todo eso, pues de ahí me quedó el arte. El arte, el dibujo, hacer las plumillas, hacer la tinta. Hemos visto que Hemos tiene visto, unos sí, sí. cuadros maravillosos. Sí, bueno, aquí venden. Mercedes deberían hacer una exposición porque la verdad Bueno, que son lindos y representan a lo más, además lo que usted vivió. Sí. Bueno, pues ojalá haya tiempo. No, sí va a haber tiempo. Ramiro, coméntenos, ¿cuál en su época, cuando usted era jovencito? Bueno, No me ahora- hablarás de mujeres porque yo sí, de eso no sabía. Yo no me ese acuerdo. punto Eso dice o que me ya hace- se olvida. O me hacía el tonto nomás. ese punto nos vamos a saltar por obvias razones. No importa, no te preocupes. De mujeres, dicen no. Sin embargo, ahora hemos visto que Quito, que el Ecuador se ha vuelto muy inseguro, pero en esas épocas ustedes podían caminar libremente. Absolutamente. ¿O había algún personaje al que le tenían miedo, que era muy siempre había, renombrado? siempre había ciertos, digamos, individuos
que te daba un poco de temor, ¿no? Pero en general la gente era pacífica, Era ¿no? buena, ¿no? Fíjate, la 24 de mayo, todos los sábados, en la parte de abajo de la García Moreno, en esa plazoleta, ahí se hacía mercado. Ya. Todos los mueblistas de las carpinteros ahí iban a vender sus muebles. Y tú ibas ahí y le decías, ¿a dónde compraste? En la 24 de mayo. Claro. Porque eran de los carpinteros de los barrios. Y además, todo lo que se hacía en la cárcel se vendía ahí pues todas las semanas. Los armadores, todo lo que era carpintería, roperos, todo eso que hacían en los talleres del García Moreno. Ya. Tenían unos talleres de carpintería estupendos. Entonces, la 24 de mayo se convertía en los sábados en un mercado tipo popular, ¿sí? Claro que sí. Entonces, la gente que decía, por ejemplo, ¿dónde te compraste mueble? Es la 24. Otra, yo como no tengo plata, en la 24 de mayo. Típico, sí, recuerdo. En la 24 de mayo. Todavía existe, verás, hay un ¿Ah, sí? edificio que es ahora como retén de la policía. ¿Ya? Ese era mercado de eso, de la 24 de mayo. Ahí vendían, ¿sabes qué? ¿Qué? Los indios, las esteras. Ah, bueno, que hasta ahora se usan ¿Por las qué? esteras. Porque los cuartos en las casas justo del centro, Eran que eran de fríos, cemento, de claro. tierra, les ponían la estera para poder sobre eso poner los muebles. Ah. Entonces era una alfombra típica popular, ir a comprar a los indios que venían de Otavalo a vender ahí. Y ahí se vendían las esteras, igual que los fondos de barro, porque todavía habían yo recuerdo todavía haber visto los aguateros. Ya. ¿Qué son los aguateros? Un indio que llevaba un tonel de barro Ya. a la espalda, que iba a coger agua de las pilas para ir llevando a dejar en las casas, ¿ya? Que no todos tenían agua potable, potable. sino hasta cuando la empresa inauguró los tanques de arriba del Placer, Ya. entonces de ahí teníamos. Pero las primeras casas, quienes suministraban agua eran los indios, cargado el pondo, que cargaban en las pilas de San Francisco, de Santo Domingo, que cargaban el agua ahí. Qué maravilla, qué maravilla, qué maravilla. Estamos pero extasiadas escuchándote tantas lindas memorias. Y bueno, contigo podríamos conversar horas enteras, porque realmente nos admira tu lucidez realmente, ¿no, Bueno, Ramiro? bendito sea Dios Sí, que total. me ha conservado con la memoria y que siempre he disfrutado de tener una buena relación de diálogo. Conservo todavía, 3 amigos contemporáneos míos Qué con quien me reúno lindo. todavía. ¡Qué lindo! Y siempre contarnos entre nosotros nuestras anécdotas, nuestras aventuras, ¿no? Eso justo te iba a preguntar, cuando te reúnes con tus amigos, ¿qué recuerdan o de qué hablan? ¿Cuál es el tema central mira, de la conversación? De todo hablamos, posiblemente de nuestra época de estudiantes, también de nuestra época ya de trabajo. Por ejemplo, yo me llevo mucho que todavía vive el Hassan Begdash, Claro. que el papá de ellos tenían dedicado siempre a esto de textiles, por ejemplo. Y el Hassan Begdash, ellos inmigraron a vivir en los Estados Unidos, porque en esa época, cuando se acabó la guerra, mucha gente inmigró de aquí a los Estados Unidos, porque había mucho trabajo allá. Claro. Ellos inmigraron a los Estados Unidos a trabajar, después regresaron, porque ya te digo, en ese momento había mi tío Jorge Iturralde, que era un mecánico extraordinario, se fue, emigró a Estados Unidos, ahí terminó y se murió, fue un gran mecánico de motores de diésel. Es decir, esas habilidades que teníamos, herencia de mi abuelito Iturralde, Ya. fue maravillosa. Qué lindo. Entonces, ya te digo, yo creo que haber tenido esta oportunidad, muchos de mis compañeros hablaríamos de las haciendas que eran de los padaitas de ellos, de los caballos, posiblemente, indudablemente ellos hablarán de eso, ¿no? Yo tenía que hablar de la plaza, de los toros, de los circos. Y de las Lindo chicas legado. de vida alegre. También. Ay, qué Pero linda. es que de verdad por esa relación, por estar ahí en la plaza, Por supuesto. les conocía. Por esa risa pícara, ¿no? Sí, se emociona. Esa cuando risa recuerda pícara esa de... Qué lindo.
El tiempo termina, lamentablemente, Ramiro. Ha sido para mí un gusto, una maravilla conversar con ustedes. No, Muchas para nosotros gracias. el placer haber contado con usted, Sí. un hombre extraordinario que Ah, se no digas mantiene eso vivo, porque activo. se van a creer. Las fans que tienen, ¿no? Déjenles nomás saber. ¿Ah, quién? A las A fans que les están viendo. Claro. A ver, mándenles un mensaje a las chicas. A mí, ya soy tatarabuelo, verás. Bueno, Ya a las está chicas de su tatarabuelo. edad que Claro, seguramente tengo le estarán una viendo. tatarañeta que tiene 5 años Qué que maravilla. yo creo que ella va a heredar Tatarabuelo. mi inteligencia. Pero por Oh, supuesto. ya heredó su Que inteligencia. desde ahora ya creo que es cuentista. Ah, qué lindo. Qué lindo, Ramiro. Realmente ha sido un honor Sí. para nosotros. No, pues para contar mí, ¿qué contigo. pasa? Que me den esa satisfacción de poder a mis fin de mi vida contar mis gracias No, o qué mis lindo. desgracias, ¿cómo Y será? siga así Susana. como Bueno, es. mira, te voy a solamente aumentarte esto. Yo tengo una particularidad muy especial, A ver. que es el único ser humano que en este país hay, posiblemente. En mi fábrica de muebles yo tuve 18 sordomudos No me diga, qué extraordinario. y muchos más. Que les daba trabajo hasta a los chicos que estudiaban en una escuela de sordomudos que había ahí en la calle, en la Tepara, al lado de la Plaza de Toros, donde iniciamos la fábrica. Pues yo me dediqué a eso. Se creó en el tiempo del presidente de Ponce, Enríquez, Enrique. la ley de que por cada 25 personas exista un discapacitado. Eso es gracias a que conocieron Su labor. mi labor, que yo hacía eso por los sordomudos. Todos. Personal que trabajaba conmigo. El hombre de confianza, mi mano derecha, era sordomudo. Qué maravilla, felicitaciones. Y eso te digo, y no solamente de los 17 hasta cuando liquidamos la fábrica. Yo tuve 17 chicos sordomudos, Provenzal, ¿verdad? provenzal. Claro, era en la República. Ahí en la Sí, República. con la silla La silla grande que daba la vuelta, giraba. ya. Sí, le cuento Claro, pero- que mi familia se ha comprado muebles Bueno, me ahí. alegro. Y una Pero eso, maravilla. el provenzal yo abrí yo después, la primera fábrica se llamaba Cerven. Ay, Serven. yo también tengo uno. Yo también tengo un mueble. de Bueno, usted. me alegro. Un sillón y un mueble de la Cerven, televisión. eso es una fábrica que puso papá con mi tío Rubén en la plaza. Así nos contaste. sí. Porque, claro, papá fue director de la Escuela Central Técnica muchos años. Ya. Y prácticamente yo de niño iba mucho allá, a los talleres de carpintería, las mecánicas, todo había ahí, talabartería, todo. Era una maravilla la Escuela Central Técnica. Mira, todos los judíos que emigraron al país en la época del doctor Arroyo del Río, pudieron hacer sus nuevas máquinas para instalar sus industrias gracias a la Escuela Central Técnica. Qué lindo. Entonces, cuando era presidente el doctor Carlos Arroyo del Río y ministro de Educación, señor Zambrano, le designaron a papá una comisión para que haga que todos estos señores, los decimos judíos, que eran inmigrantes polacos, de todos europeos, que eran judíos, bueno, de religión, creyentes, se instalen a trabajar en Quito. Ya. Los dueños de ATU, del Paco, la siderúrgica, de todos ellos estuvieron justamente ayudados y tenía mucha amistad con mi padre porque él les ayudó para que puedan quedarse trabajando en Quito. Legalmente. Legalmente, porque si de acuerdo a la Constitución, que es similar a la de Chile, todos los inmigrantes que vengan no se quedarán en las ciudades capitales, sino irán a desarrollar sus proyectos fuera de las ciudades principales. Ese es el caso de la experiencia de Chile, que los inmigrantes Extranjeros. que llegaron allá no están en Santiago, sino que fueron al sur, se fuera parte de unas lagunas frutillares que son una maravilla. Todo eso son de las colonias hechas por los alemanes. Qué maravilla. Y Mira los cuánto italianos hemos aprendido. también, ¿no? Mira cuánto hemos aprendido. No, Sandrita. ya te digo. Muchas gracias. Dios me ha dado Sí, sí, tener sí, todavía las cosas que he vivido escritas en la Qué cabeza. bueno, Ramiro. Muchísimas gracias nuevamente.
El tiempo se ha terminado, Yo pero les nosotras... agradezco mucho y ha sido tan satisfactorio estar con ustedes y poder yo recordar todos esos momentos, ¿no? Sí, muchos Gracias, recuerdos gracias, hermosos sí. habrás traído también a la mente de las personas contemporáneas a ti. Y eso que solo he contado las Y eso bondades. que solamente has contado No las quiero bondades. contar las maldades. La próxima está de invitarle para que cuente Para las las maldades. maldades, sí. Pero por supuesto que sí. Y para las personas que estamos pues en la quinta parada de la vida, ha sido también un aprendizaje conversar con una persona tan conocedora de la ciudad de Quito. Esperamos que hayan disfrutado de esta charla, amigos. Nos vemos la próxima semana. Y suscríbanse. Nos vemos. Bye.